puesto en contra o si acelera la recuperación de alguna forma, que también es otra medida importante. Claro. Espero que no sea con medidas keynesianas. No, medidas... de gasto y gasto. Medidas... Gasto más gasto. A ver, quería hablar sobre el silencio del gobierno. Es decir, es verdad que usted lo ha mencionado de pasada, en el sentido de que el gobierno y el partido ha abandonado muchos debates públicos donde seguramente debería haber estado, pero además ha habido otros grandes silencios que a mí me parecen muy preocupantes. El gobierno ha encontrado una situación muy complicada, ha tenido que gestionar, pero un gobierno no es mera gestión, un gobierno es política y también tiene que explicar las cosas que se han hecho. Se ha dejado que, por ejemplo, en el tema de Bolínaga, la excarcelación de Bolínaga, decir, no, es un asunto de la justicia. El tema de la doctrina Parot, no, es un asunto de la justicia. Todo venía de ahí y por eso se tenían que tomar ese tipo de decisiones. Y yo creo que evidentemente eso le ha pasado una factura grande porque su electorado se ha sentido en muchas ocasiones huérfano, porque el silencio del gobierno lo llenaba lógicamente la oposición. Pero veo que las cosas siguen igual después de las elecciones europeas, a pesar de que se ha dicho que se va a hacer un propósito de la enmienda. Por ejemplo, llega ahora la abdicación del rey y llega la proclamación de Felipe VI. Y se toman una serie de decisiones que habrá que defenderlas. Si no se trae a mandatarios extranjeros, habrá que explicar por qué no se trae mandatarios extranjeros. Si se hace una ceremonia austera, habrá que explicar por qué se hace esa ceremonia austera. Si se quita el Te Deum, habrá que explicarlo, porque no será fruto del azar. Y lo que no se puede permitir es que se esté debatiendo en todas las tertulias, unos a favor, otros en contra, unos que están a favor de esas medidas y otros en contra, pero el gobierno parece ausente, parece que le pasa por delante las cosas y no explica nada a su gente. Yo, la verdad, desconozco si la organización de este acto de proclamación del nuevo rey le ha correspondido al gobierno o ha sido más bien la Casa del Rey, no lo sé. Sobre el asunto Bolínaga, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Nos ha quitado muchos votos el asunto Bolínaga y no es un asunto de la justicia, es un asunto del gobierno. Claramente, mientras Ortega Lara se va del Partido Popular, que Bolínaga esté en su casa, habrá dicho su hermano que estaba ya muy malito, no lo sabemos, a lo mejor es cierto, pero francamente cáncer tenemos muchos, yo entre otros. Bueno, doña Esperanza, ha sido un placer como siempre tenerla aquí. Le agradezco su presencia, nos encanta invitarla de vez en cuando y así analizamos la actualidad, o por lo menos conocemos sus opiniones, más o menos, que diría Fernando Harris, pero aquí estamos encantados. Pero si yo opino siempre sobre todo. No se puede hacer ninguna reflexión. No, vamos a ver. Haga preguntas, yo contesto las preguntas. Exacto, si quieres hacer una pregunta concreta, aprovecha antes de que se vaya. No es una pregunta, es una reflexión de la primera parte. Bueno, pues entonces, Marian Villas. A ver, yo sí quiero hacer una pregunta concreta. Yo también muy concreta. Muy concreta y es muy concreta. Vamos a ver. ¿Qué opina Esperanza Aguirre de esta decisión que ha tomado el Instituto Nacional de Estadística, pero que está vinculada al gobierno, naturalmente? Computando la prostitución y computando el narcotráfico en España, se calcula que el PIB podría aumentar un 4,5%, la estimación del PIB. No es ninguna decisión que hayan tomado, es un estudio. Es una decisión que ha tomado el INE, basándose en unas recomendaciones que está haciendo el Eurostat, la Organización de la Estadística de la Unión Europea, desde hace 20 años. Y precisamente ahora encuentran la fórmula para aumentar el PIB un 4,5 puntos. Eso te iba a decir, ¿será que quieren que crezca el PIB y así pueden gastar más? No, y baja la presión fiscal. A mí me parece impropio que en estos momentos se haya decidido. Es un tema que habría que haber estudiado mucho mejor. Como el déficit se relaciona el 6 y pico % del PIB, cuando se aumenta, el déficit disminuye. Fuera lo que es el déficit de una familia o en una empresa, que es lo que gasto, lo que ingreso menos lo que gasto, pues sería mucho más. Pero aquí la aportación de las empresas privadas, pues si ahí crece el PIB, puede crecer el gasto público. Entonces, luego hablamos de ese tema. Querrán que las empresas que se dedican... Pero vamos a ver, Eva, por favor. Yo pienso que es incuantificable. Pero es un tema que hay que explicar también. Porque se elige este momento. Yo quiero una pregunta clarísima y brevísima. ¿Debería haber cumplido el PP su promesa de despolitizar la justicia? Pues el señor ministro de Justicia, en fin, amigo mío y por otra parte, pues... en fin, con el que he tenido muchos debates de fondo en política,
fue al Parlamento a decir que iba a cumplir el programa electoral. Y a los 9 meses fue a decir que no lo iba a cumplir. Pues eso, ¿lo debería haber cumplido? Pues por algo será, pero es que tampoco nadie se lo pregunta. Ninguno de ustedes le trae aquí al ministro para preguntárselo. Sí, yo se lo he preguntado, pero no ha contestado. Ah, bueno. María Piña, léenos alguno de los comentarios. Si queréis, luego debatimos, comentamos cosas que hemos hablado con Esperanza Aguirre. Pero pues como siempre, Antonio, muy celebrada esa visita de doña Esperanza Aguirre, líder del Partido Popular. Bueno, está un poco la mesa... O el tema este que planteaba el amigo profesor Tamames, etc. Cuando queráis. A ver, venga, adelante. Pues muy celebrada esa visita de doña Esperanza Aguirre esta noche. Pedro decía, la presidenta Esperanza Aguirre ahora mismo en el Cascabel. Qué grande siempre. Mistureo decía, esa es mi Esperanza Aguirre, a cada cosa su nombre. Juan decía, yo es que directamente la quiero de presidenta del gobierno. Luise decía, Esperanza Aguirre en 13 Televisión, hablando clarito y caiga quien caiga. Carlos decía, siempre interesante y clarificador escuchar a Aguirre, muy de acuerdo con su punto de vista sobre el valor de nuestra monarquía. Javi también valoraba la capacidad de reconocer los errores propios que tiene Esperanza Aguirre. Pocos políticos lo hacen, señalaba. Y Roxana decía, Esperanza Aguirre en el Cascabel está hablando por todos los españoles que no votaron al PP en las recientes europeas. Y por último, Mari Carmen, que decía, por favor, doña Esperanza, no se haga de rogar y preséntese para la alcaldía de Madrid. Los madrileños la apoyaremos como siempre lo hemos hecho. Bueno, comentarios Gente tan amable sobre su presencia. Este programa. Aquí le tienen en estima, está claro, evidentemente. Señora Aguirre, muchísimas gracias. Salvo que usted quiera quedarse un rato más con nosotros, yo lo que usted diga. Ya sabe que el tiempo está tasado y lo respetamos siempre. Perfecto. Por eso nos acompaña cada vez que le llamamos, es verdad. Bueno, Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.